17 minutos. Vamos a continuar con nuestra entrevista. Tenemos al diputado Carlos Bruch con nosotros en Mágico TV. Bueno, estábamos hablando, diputado, acerca de ese tema que está siendo muy sonado, que es de Alejandro Mason, acerca de la información que él brindaba a Mauricio Funes y a otras personas más. Sí, a otras personas también, a unos pseudo periodistas, porque más bien son activistas de estos medios, boletines informativos de activismos internacionales de dudosa procedencia, como es el Faro, Factum, les pasaba información. O sea, un funcionario público que además está rigiéndose bajo las leyes, que está pasando información sensible, información de carácter de la seguridad del Estado, porque ese es el rol que él fungía, como un asesor de seguridad. Eso antes tampoco pasaba. O sea, tenemos que aquí hay el caso de un doble agente. O sea, él estaba pasando a diestra y siniestra, y me imagino, bueno, lo dijo Funes, pues, que hasta le pagaba porque era su cliente, ¿verdad? Claro, tenía que llegar al momento donde se le podía probar. El presidente Bukele ayer pasó un informe que me parece que es un informe que lleva toda la seriedad del caso. Exacto. Toda la información de rigor, porque también hay que decirlo que en las redes se prestan al chambrerío, a los troles, a todo ese bamboleo que hay ahí, pero al final también son medios de comunicación, y el presidente Bukele lo ha hecho para informar acerca de esta persona que aún estando trabajando como un asesor de una pequeña parte de la información, y eso hay que decirlo claramente a la población. Tampoco es que el que tenía en sus manos la información de la seguridad de todo el Estado, ni mucho menos, era un poquito, una pequeña parte que él tenía, pero sin embargo podía hacer daño, pues, y estaba haciéndolo. Ya hay indicios de prueba que el fiscal hizo, y por eso fueron ayer a detenerlo, ¿verdad? Y va a pasar a orden de un juzgado, para juzgarlo como cualquier persona que, para mí, el que está trabajando como funcionario debe tener incluso doble pena cuando comete este tipo de accionares, ¿verdad? No se trata de eso. El Estado salvadoreño ya no puede seguir como en el pasado, en manos de irresponsables y en manos de delincuentes que, cuando se logran filtrar, pues van a ser encontrados, porque todo eso, se lo explicaba yo hoy a una persona que me escribía en una de mis redes, le decía, solamente se puede actuar cuando hay un indicio de ley, no es por lo que me cuenten, no es por el chambre, no es porque se diga, no es por la opinión tampoco, porque Alejandro Mason, hasta el día de ayer, que estaba con todas sus garantías como ciudadano, ¿verdad? Él podía opinar lo que quería. Ahora, una cosa es la opinión en las redes, y la otra lo que él estaba haciendo con información de carácter de mucha relevancia de la seguridad del Estado salvadoreño. Sí, diputado, también en seguridad, hace unos días el gobierno del presidente implementó un nuevo cerco en todo el departamento de Cabañas. ¿Cuál es su opinión acerca de esto y del resultado que está teniendo el régimen de excepción hasta este momento? Bueno, fabuloso, ¿no? De hecho, tenemos claro de que ha sido tan efectivo que llevamos hasta este momento un resultado como en ninguna parte, voy a hablar de la región latinoamericana, se había visto en su historia reciente, porque es recientemente, en los últimos 20 años, en unos países más o menos, que ha ido creciendo la delincuencia, porque se ha ido apoderando basado en ¿cómo se llaman?, leyes permisivas y en mafias que se han logrado filtrar, y aquí en El Salvador se les dijo hasta aquí llegaron. Los operadores de estas mafias que mueven ilícitamente drogas, armas, extorsiones, son los más de los 72,000 presos que están ya detenidos, ¿verdad?, desde que comienza el régimen de excepción, porque la herramienta para que se pueda llevar detenidos y que no salieran libres, como ayer me lo volví a decir una diputada de la oposición, ¿verdad?, que para qué el régimen de excepción. Claro, ellos quieren que salgan, ahí está clarísimo. Los diputados del FMLN quieren, y de Arena, ¿verdad?, porque eso es lo que vemos cuando no votan por el régimen de excepción. Ellos quisieran, más bien, hay que decirlo así, ese es su anhelo, que no se les va a cumplir, que todos los delincuentes que le servían a personeros de su partido, a sus financistas, para hacer dinero ilegal, estuvieran libres. Son los operadores, los trabajadores ilegales están detenidos, porque esa gente le hizo daño a los salvadoreños, mucho daño. Y los salvadoreños tienen que tener la tranquilidad que desde el gobierno del presidente Bukele, desde la bancada CIAN, que
que ha sido electa democráticamente en mayoría, y esto es un mensaje también para aquellas personas que desde afuera todavía hay algunas que están confundidas o que no han querido entender o que tienen algún nexo con el crimen organizado, porque están todavía mediante esos medios desde allá afuera atacando el trabajo del presidente Bukele, pero eso no es para lo que nosotros estamos, para hacerle caso a un medio por allá de periodistas que ni siquiera vienen a nuestro país, escriban o no escriban, eso es libertad de expresión. La realidad es la que tienen que venir a corroborar aquí, y es la que además, si vamos a las redes sociales, los ciudadanos de toda Latinoamérica están pidiendo a gritos a sus gobernantes que se haga lo que en este país se ha hecho. Porque eso es el ejemplo de que ha funcionado una buena política en términos de seguridad, porque es lo que Latinoamérica entera estaba en manos de esas pseudo-ONGs que estaban desde los años 80, 90, mediante compras de voluntades, cambiando las leyes para que los criminales, los trabajadores de las mafias, de la delincuencia de cuello blanco, pudieran trabajar, hacer de las suyas, y por eso es que hemos tenido, y lo vemos, países que hasta hace 4 años aquí y en otros lugares, nada más lo hemos visto en Sudamérica recientemente, ayer con el asesinato de un candidato a la presidencia en Ecuador, y así se repite actos de ese tipo que en nuestro país ya no hay, en todas partes en Latinoamérica. México está también con un problema, me escribía hoy nada menos una senadora mexicana y me decía: Carlos, ¿qué es lo que han hecho? Díganos, por favor, porque ahora también ellos van a presentar sus nuevas elecciones ante los mexicanos, y dice, México está ya en un 80% convertido en un narcoestado. Claro, si no han tenido la voluntad, si no han tenido el coraje y las ganas de hacer bien las cosas, sino que se le han sometido a las mafias, pues entonces el resultado está ahí. Pero Latinoamérica entero está diciendo, vean a El Salvador, y me refiero a la gente, no a los políticos, porque de hecho de esos hay de sobra, aquí tuvimos también de sobra durante décadas, y son las que llevaron a este país a un estado caótico. No, los ciudadanos están pidiendo. Lo que ha hecho el señor Bukele en El Salvador, eso lo quieren en Chile, en Perú, en Argentina. En Argentina hay un candidato que cerró su campaña hace un par de días diciendo, voy a hacer lo que Bukele ha hecho en El Salvador. Bueno, en Colombia tenemos un presidente que estuvo criticando al presidente Bukele hace un par de meses, y resulta que hasta en su familia tiene él dinero ¿cómo se llama?, del narcotráfico, que está puesto por el fiscal, por lo menos, de que pagó su campaña. Entonces, ahí es donde tenemos esa disfuncionalidad de esas ideologías mal aplicadas, porque yo sí creo que las ideologías pues en algún momento bien enfocadas han servido al ser humano, pero cuando ya se desvirtúan y en Latinoamérica se han aplicado para hacer que el crimen y que las mafias se tomen el Estado y vaya todo esto en perjuicio de los ciudadanos, pues entonces ahí había que hacer algo. Y este país, con un buen líder, con gente que acompañamos a ese buen líder para tener a salvadoreños viviendo mejor, porque ese es el mandato de todo funcionario, lo ha demostrado y se está replicando en otras partes. Por eso es que cada vez que vemos ataques, como dice aquel dicho, señal que avanzamos, ¿verdad? Si no estuviéramos avanzando y fuera un trabajo por encimita, como los eslogans vacíos que hacía Arena y el Frente, entonces no pasará nada. Pero cuando nos critican gente que ha estado ligada al narcotráfico, a la delincuencia, a las mafias, entonces es señal de que se está haciendo algo y que se va a seguir haciendo, porque nada menos lo decía el ministro de Seguridad Villatoro el día de ayer, que nos llevaba la petición del siguiente régimen de excepción, porque hay que recordarle a la ciudadanía, los regímenes de excepción son es la herramienta, y se pueden alargar según la Constitución las veces que se estime conveniente cuando hay una amenaza contra los ciudadanos salvadoreños. Es que no se ha hecho nada más que aplicar la ley. Antes no la aplicaban porque, bueno, vayan a preguntarle a Arena, ahorita que vienen elecciones, yo invito a los salvadoreños que le pregunten a los candidatos de Arena, del Frente, por qué es que antes, teniendo esas herramientas, no las usaron. ¿Por qué es que no quisieron usarlas ni ponerlas en práctica? Si ahí las tenían, si es la misma Constitución, no se ha tocado ni una letra de la Constitución, solo que ahora, mediante la voluntad que se requiere, hablando desde la postura de personas honestas,
de personas con voluntad de erradicar aquello que hace daño a los salvadoreños, se ha puesto en práctica. Esa es la misma Constitución en la cual nosotros estamos actuando a petición del Gabinete de Seguridad, por una petición del Presidente de la República, que llegan, como debe ser, a la Asamblea a decir: las maras, está claro que le han hecho daño a los salvadoreños. La diferencia es que el FMLN y Arena se les sometían, porque ahí les pagaban su campaña, ¿verdad? De ahí conseguían sus votos para seguir engañando a los salvadoreños. Y ahora pues eso no existe. Ahora no hay nada que nuevas ideas, ni que el presidente Bukele, ni las personas que acompañamos al presidente Bukele, nos vayamos ni siquiera a acercar a alguien que tenga un indicio de cualquier tipo de acto indebido, deshonesto o delincuencial. Y la mejor muestra, lo que hablábamos hace un rato con el caso de Eric García y de los diputados, la diputada Santos, que ha sido removida, también de la posibilidad de actuar ya como candidata a diputada, ¿verdad? Y eso tiene que tenerlo claro todo el mundo, funcionarios y no funcionarios. Las leyes son para que se respeten, y cuando no se respetan, para eso está el Estado, para que entre en función. Y el régimen de excepción es una de las herramientas cuando hay en este caso, el flagelo de las maras, de las pandillas, que estaban en detrimento de los salvadoreños, dañando a familias de los salvadoreños durante muchas décadas. Ya que usted menciona eso de que la justicia pues se tiene que aplicar a todos, veíamos que el presidente en el mensaje que dio hace unos meses atrás, decía que se iba a aplicar para venga de donde venga la corrupción. Es que aparte de esto apenas va comenzando. El régimen de excepción que se aplica y que se ha combatido ya, bueno, porque ahí tenemos las cifras, ya te voy a leer yo aquí, si me das un segundito. Bueno, ya decía yo, cerca de 72,000 miembros de los grupos terroristas de las maras están ya viendo el sol a rayita, ¿verdad? O sea, no van a salir, y de hecho hemos hecho las reformas pertinentes para que esa gente no salga ni en 60 años, ¿verdad? Acumulando sus penas. Antes, fíjate que los leguleyos, esos pagados por las mafias, y yo invito ahí a que se le pregunte a cualquier abogado, estos que se dicen que son asesores del Diario de Hoy, de la prensa gráfica, de todos estos lugares que rimbombantes, pero ¿por qué es que quieren que salgan los delincuentes si se está aplicando la misma ley? Tenemos también que se han detenido a 11 de los 15 jefes nacionales de la Mara Salvatrucha, o sea, faltan todavía 4, y esos que se preparen, porque detrás de ellos se está y se va a dar con ellos. Yo les diría que mejor se entreguen, ya se dieron cuenta que aquí no se está jugando, ¿verdad? Solo en la gestión del presidente Bukele han habido 426 días sin homicidios, ¿verdad? Cosa que nunca en la historia de nuestro país existió, nunca en la historia. O sea, Leo, aquí estamos hablando de que no es como una cuestión de un periodo electoral, presidencial, no, nunca en la historia de El Salvador se había dado eso. Y solo en régimen de excepción se contabilizan ya 325 días con 0 homicidios, nada menos este día comenzó con 0 homicidios, y yo le pido a Dios también de que el día de mañana y así los días sucesivos. Eso son los resultados cuando hay un trabajo a conciencia y que el presidente Bukele, liderando este proyecto, está demostrando en la acción del día a día. No son pajísticas electoreras, que es lo que teníamos antes, son hechos concretos. Bueno, antes teníamos hasta, me acuerdo, al presidente, otro del frente, que está el profesor Sánchez Serén, que cobija también con un dictador suelo en Nicaragua, ¿verdad? Que está huyendo también a la justicia salvadoreña, porque hay faltantes también de dinero que se le adjudican a él, que él decía que con las maras ya no se puede hacer nada. Claro, ¿cómo se va a hacer nada si su antecesor y jefe, Mauricio Funes, hasta trajo gente para negociar y hacer las treguas con las maras? O sea, aquí se le permitió que, apoyado hasta por la OEA, organismos internacionales que apoyaban a los delincuentes. Hay que preguntar por qué. ¿Qué intereses tenían esos señores de la OEA? Ese secretario general Insulza, un chileno que ahora es senador, pobrecitos los chilenos, ¿verdad? Que tienen ese nivel de senadores. Aquí por lo menos los desaforamos y los mandamos a enfrentar el juicio. Pero ese señor vino aquí como secretario de la Organización de Estados Americanos a sentarse, a negociar con las maras. Las maras que mataban a niños salvadoreños, violaban a jovencitas, mataban a los trabajadores honestos.
Y eso era el ejemplo de los organismos internacionales. Y a eso tenemos que hacerle caso nosotros. Yo como salvadoreño, como persona que no quiso nunca eso para mi país y he venido a trabajar aquí para el bien de los salvadoreños, le digo, miren, váyanse a otro lugar si quieren. Vayan a ver quién les hace caso a donde sea, pero cada vez más los están dejando en evidencia a ellos, a sus publicaciones del País, de la Deutsche Welle, de todos esos medios como el Faro, que reciben dinero de allá afuera. ¿Para qué? Para que el crimen organizado funcione. Aquí no más. Y eso hay que dejárselo bien claro, porque aquí pues todavía seguimos enfrentando ese tipo de ataques que cada vez son menos, pero hay que decirlo así, tiene que ver directamente con la seguridad de toda persona que habite el territorio salvadoreño, que ahora dejó de estar en manos ya de los criminales y los pandilleros terroristas. Así es. Bueno, tenemos las 7 de la noche, 33 minutos. Queremos saludar a nuestros patrocinadores a esta hora de la noche, como lo es Clínica de Rayos X Aguilares y Ramiro Portillo, el amigo del pueblo. Diputado, vamos a continuar con la entrevista. Pues queremos conocer, usted que anda en territorio, ¿qué comenta los salvadoreños acerca del régimen de excepción? Ya que estamos tocando este tema, ¿qué le comentan, qué le dicen las familias hoy que anda usted en territorio? Todo el mundo, Leo, pero cuando te digo todo el mundo es que toda persona, nosotros que andamos en las calles, pero nosotros no andamos como Parker, que andaba en su Mercedes-Benz de lujo y que apenas cuando no quería ensuciar sus zapatitos de charol y todos estos pícaros mafiosos que había antes en el poder, ¿verdad? Nosotros andamos con la gente. Nada menos hace un rato me pasé a comer un quequito lido, no hay que decir marcas, pero son deliciosos, y tomarme un café aquí en el centro comercial el Encuentro, y fíjate que la gente en todas partes, pero en todas partes, en El Salvador y en Estados Unidos, cuando hemos ido acompañando al presidente Castro a Houston, a Los Ángeles, a todas partes donde hay muchos salvadoreños que tuvo que salir obligado por esas malas gestiones del FMLN y de Arena, nos dicen, por favor, no vayan a levantar un poquito la presión y el trabajo que se está haciendo para que los delincuentes vayan presos. Eso es lo que nos piden. Y para eso llegué yo también a estar a disposición de los salvadoreños por mis capacidades de trabajo, ¿verdad? No para otra cosa. Entonces, cuando nosotros vemos que todo el mundo, no ha habido nadie que me diga, diputado Bruj, mire, quiten el régimen de excepción, nadie. Si es que eso es lo que no se dan cuenta la gente de ahí, esos 4 diputados del FMLN, y yo no sé cuántos que lleva Arena, ya cada vez son menos, porque se les salen, unos se van corriendo, otros huyendo, y otros se quedan ahí, pero se sientan en otro curul y se quitan la bandera de Arena. Ellos son, y también están los de los partidos unipersonales, que son dos personas que tampoco dan sus votos, la del partido que ya fue, porque ya como que ese partido ya no va a existir, y el otro, también ya dijo que no, el de nuestros tiempos, que ellos se niegan, ellos se han negado a que haya seguridad. ¿Qué compromisos habrán tenido esa gente, digo yo, con el crimen organizado para ni siquiera poderle cumplir? Yo no sé qué le anduvieron diciendo a esa poca gente que votó por ella. Ya sabemos que son residuos, que es una matemática que ya se eliminó, una mala matemática politiquera inventada por los mismos políticos de antes, que por eso llegaron a tener un poquito de poder, un curul, ¿verdad? O 2, ¿verdad? Y los otros del frente también 2 y 2, porque están peleados entre ellos. Y ellos son los únicos que yo oigo que dicen que no quieren que se siga combatiendo aquí a las maras. Con respecto a eso, diputado, perdón que lo interrumpa, escuchábamos también ahí de la oposición, también veíamos de que, decían de que el régimen de excepción ya no es necesario en ese país, que, ayer se aprobó, y veíamos que decían que ya no era necesario el régimen de excepción. Bueno, ellos pueden decir lo que quieran, si libertad de expresión hay en este país como nunca la hubo, ¿verdad? Antes sí me acuerdo que, los medios de los areneros y del frente no permitían que escribieran solamente ellos y los que les pagaban. Ahora yo veo que en las redes escribe quien quiera. Una cosa es que se diga y la otra que es lo que se haga. El FMLN y Arena pueden decir misa si quieren, ahí se pueden parar y bailar y hacer lo que quieran, pero a la hora de los cubos lo que manda es la mayoría en democracia. La misma democracia que ellos doblaron, tergiversaron y también la pusieron en función de sus propios delitos, ¿verdad? Ahora ya no es así. Ahora la mayoría dice, queremos el régimen de excepción, y el régimen de excepción, que es una de las vías, la principal para
para que se pueda apresar a estos terroristas y no salgan libres, es lo que se está haciendo, pero hay más, porque también yo estoy en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, la que le da el refuerzo a nuestro gobierno para que siga atrapando a cualquier tipo de delincuente, y ahí se han hecho reformas, como una que tiene que ver, se han hecho varias, pero una que tiene que ver concretamente con que se juzga al individuo que está en maras por pertenecer a maras. Y fíjate que eso no es nuevo, ni es algo que aquí se ha hecho mejor que en otros lugares, porque si la vamos a hacer bien, ¿verdad? Antes no se hacía porque le agachaban la cabeza a las mafias que decían, aquí vinieron, en épocas de Arena, ahí que salgan todos los que eran diputados en ese entonces, a ver Chatillo Vargas, y a ver a todos esos, Parker ya no le vimos más el cacho, a todos esos que le bajaron la cabeza a esas organizaciones de derechos humanos, fachadas todas, ¿verdad?, para quitarle a las leyes penales la fuerza para que esos delincuentes se mantuvieran en la cárcel y salían al cabo de un par de meses a hacer lo mismo. Hay que preguntarles por qué. ¿Tenían algún tipo de negocio? Sabemos que incluso candidatos a la presidencia de Arena le pagaban a las maras para que a cambio de la vida de los salvadoreños ellos tuvieran votos, financiados por la familia, dos de la familia Simán, ¿verdad? Eso hay que preguntarles cuando ahora que van a venir por época de elecciones, ¿por qué lo hacían? Ahora, en el caso de lo que estamos nosotros trabajando desde la Comisión de Seguridad, esas reformas que se hicieron fue, por así decirlo, deshaciendo lo que habían ellos ya tergiversado en épocas de Arena, sobre todo, y del Frente, mediante esas ONGs de fachada, Human Rights Watch y los derechos de no sé qué y no sé cuánto. ¿Dónde están los derechos de las personas que fueron asesinadas, de las familias que quedaron abandonadas? Esas no las ven. Yo se lo pregunto a todos esos que dicen, ¿y qué pasa con bueno, la persona que se casó con un marero, una mujer que se casó con un marero, sabiendo que era marero, y ahora lo tiene preso, pues fue decisión de esa persona. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarlo libre y que siga matando y extorsionando a gente? Solo para que esa mujer esté tranquila porque su esposo marero quería que... Y antes se lo dejaban libre porque eran los operarios de las mafias. Entonces, eso es lo que se ha venido también a hacer de estas reformas desde la Comisión de Seguridad, que cualquier persona que pertenezca a una pandilla ya tiene por sí cargos por eso mismo. Pero eso pasa así también en Dinamarca, en Alemania, en España, en Estados Unidos. Así es como funciona allá también. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso que en esos países hacen? ¿Verdad? Hay que dejarle claro a la gente, no se trata de Estados Unidos como el Estado, que aunque a veces también se equivocan con ellos, porque veo que la delincuencia ya ha crecido tristemente bastante, sino que se trata de algunas personas que forman unos grupos que le llaman ONGs y que vienen a trabajar aquí, a los países, para haberlos tenido sumidos en la miseria durante 30 años, pagándoles a pseudoperiodistas, a funcionarios, pagándoles con cosas que van a veces hasta de fiestas o cenitas que les daban en lugares de lujo, para que a cambio de eso cambiaran las leyes y defendieran a los criminales, ¿verdad? Entonces, y que pagan también a los medios como el Faro y Factum y todo eso, porque son mantenidos por ellos, ¿verdad? Hay que preguntarse por qué es que el Faro se fue a Costa Rica, ¿verdad? ¿Será porque aquí se les dijo tienen que pagar impuesto del dinero que ustedes están recibiendo? No les gustó y se fueron a otro lado, ¿verdad? Esa es la verdad. No hay tal persecución. Yo no he sabido que haya habido alguien que está persiguiendo a nadie. No, yo lo comentaría sin ningún tipo de problema. Pero no es así. El tema es que mediante esos, en Alemania, que yo sepa, no hay una ONG de Estados Unidos que les vaya a decir cómo se manejan sus leyes. O una ONG española, o una ONG salvadoreña que les esté diciendo a los alemanes cómo tienen que manejar su seguridad. Y por eso es un país seguro, ¿verdad? Donde hay problemas de inseguridad, sí, pero los mínimos que tienen que haber, y que no es que tengan que haber, sino que se da, porque siempre hay un combate contra la delincuencia, contra el crimen organizado. Pero esos inventos de ONG, veamos Haití cómo está, con su problema de inseguridad y violencia, como ha sido esas poblaciones con malos políticos, ¿sí? Pero ahí es donde más ONGs existen. En el mundo, en esa pequeña pedazo de isla,
es donde más ONG se concentran. Y entonces, ¿no se supone que las ONG están para ayudar a los países en ¿cómo se llama? Emergentes, le llamaron ellos. Sí, pero llevan 30 años y no han hecho nada más que empeorar la situación. Y eso es lo que defiende el país, el periódico español ese que ni siquiera manda periodistas aquí, sino que desde México, desde Madrid están escribiendo según lo que les cuentan sus amigos en los bares cuando van a recibir los premios de Soros ahí del Faro y todos estos. Eso no es periodismo, eso es una chabacanada que se trata de darle copy-paste a ideas que alguien está pagando para que se promuevan. Eso no es periodismo. El periodismo ya lo invitó el presidente Bukele en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Él dijo, invito a todos los periodistas que vayan a hablar, no conmigo, ni con los funcionarios del gobierno, ni de la Asamblea Legislativa, vayan a hablar a las calles. Nadie lo hizo, fíjate. Y yo les sigo preguntando, ¿y por qué no fueron a hablar? ¿Por qué no vienen a hablar con la gente? Ah, porque saben que van a encontrarse con una realidad. Ya esa realidad ya la saben. Entonces pueden seguir escribiendo y diciéndole a sus 4 diputados que tienen allá en la Asamblea que digan lo que quieran, pero la mayoría de los salvadoreños que no está con las maras y que no tiene vínculos directos o indirectos con maras, estamos contentos de poder dormir tranquilos esta noche, ¿verdad? Y no tener realidades como la de Ecuador, que no solamente muere un candidato ayer asesinado por sicarios, saliendo de un evento político por la campaña que es el día 20 de este mes. No, también hace 2 días, y lo publicó el presidente Bukele, vimos una toma de que iba un padre con una niña chiquita y le salen ahí un par de terroristas y le disparan enfrente a la niña. Y este señor presidente Lasso de Ecuador, hace unos meses, estaba criticando a El Salvador y al presidente Bukele por haber, y a nosotros en la Asamblea Legislativa, una crítica que viene, no se da cuenta de qué, ¿verdad? Pero resulta que 3 toritos después le está pasando en su país eso mismo. Y ha tenido que poner el régimen de excepción, el toque de queda, lo aumentó ayer a 3 meses más. Entonces han tenido que tragar sus palabras. Yo lo que invito a la comunidad internacional, a los otros países hermanos centroamericanos, Estados Unidos, a los europeos, es que vengan a ver la realidad, que no se dejen creer ya por esos cuentos de esos medios que ya dieron la hora y que ya son bagazo de la información mercenaria, y que vengan a informarse como un buen periodista lo que pasa en este país. Yo los invito y que no vengan a hablar con nosotros, como les decía el presidente Bukele, sino que vengan a hablar con las personas aquí en Aguilares, donde habían problemas fuertes de maras, que vayan a Soyapango, que vayan bueno, incluso a Cabañas, donde está el último cordón de seguridad que el Ministerio de Seguridad y todo el gabinete ha puesto para seguir encontrando a esos que se están escondiendo y que van a ser encontrados y que van a ser puestos a disposición de la justicia. Sí, bueno, diputado, en otro tema, ya se conoce el perfil de los candidatos a la presidencia por parte de los partidos de oposición. ¿Cuál es su opinión acerca de ese tema? Fíjate que no sé quiénes son, sinceramente no. Si hubiera alguien, porque yo creo que en toda democracia, bueno, es buena la competencia, ¿no? Pero que haya alguien que compita con el presidente Bukele en este momento, no lo veo. A tanto así que no sé ni quiénes son. O sea, quizás tú me ayudas ahí con los nombres, porque de hecho yo veía que ni de acuerdo se pudieron poner para hacer ellos una... Fíjate que tanto es así de rascuaches oposición salvadoreña, que son los bagazos de ese pasado nefasto de Arena y de Frente, más un par de oportunistas que les están pagando ahí un par de pesos para que se presenten, ¿verdad? No sé cómo se dejan engañar tanto, pero yo no veo ahí nada serio. El trabajo serio lo está haciendo el presidente Bukele y no hay nada que diga, nada, ni en la Constitución, que lo que está bien hecho no tiene por qué repetirse. Yo viví más de 10 años en Alemania. Por mi abuelo soy también alemán, por eso tengo derecho a votar también allá. Y fíjate que la presidenta, allá no se llama presidenta, sino que por una configuración distinta de su sistema político, se llama primer ministra Angela Merkel, que era una buena ministra, duró 16 años en el poder, porque los alemanes decían, si funciona y si sirve, pues vamos a reelegirla. Si es que no hay ningún problema. Si es que los que están diciendo que no quieren reelección son los que quieren volver a un pasado para tener sometido a los salvadoreños, para que no hayan calles nuevas como está haciendo la Doma ahorita,
carreteras, calles, mira el MOP lo que está haciendo. Cada día vemos que avanza. El buen ministro de Obras Públicas que tenemos, el mejor que yo he visto. Lo que teníamos en tiempos de Arena, teníamos aquellos tipos que robaban y robaban y robaban. Los medio metían presos cuando ya era muy descarado lo que habían robado. A los 6 meses, 1 año salían libres. ¿O no es el caso de Arena? ¿O estoy exagerando yo? ¿Verdad? En lo absoluto. ¿Por qué salían libres? Porque tenían comprados desde el presidente de la Corte Suprema, todos los magistrados y los jueces. Y ahora eso también lo estamos cambiando y se va a seguir cambiando, porque no se quiere un sistema judicial que al final no funcione. Pero en ese entonces así funcionaba. El ministro de Obras Públicas ahora nos está demostrando día a día, y por favor les sugiero que se metan a las páginas del ministro de Obras Públicas como del ministerio, o de la Secretaría de Prensa, de Comunicaciones, del gobierno, a las de nosotros, y vean lo que se está haciendo a nivel de avances en obras públicas solamente. Y si tenemos eso, ¿por qué es que no quieren unos cuantos, que vienen a ser un porcentaje mínimo, que eso siga así? Porque antes se lucraban del dinero que ellos se robaban teniendo acceso al poder. Pues eso se les acabó. Y los que tienen la decisión de que eso ya no siga siendo así y que se mantenga un buen presidente como no lo ha tenido América Latina en su historia reciente, son los salvadoreños. Y esa es la libre democracia y elección de cada individuo al momento de ir a elegir. Entonces, yo creo que en estas próximas elecciones está claro de que los salvadoreños, si algo está funcionando, que hay mucho por hacer, porque también yo leo a veces a gente insensata que espera que se hagan cosas como ni siquiera en Estados Unidos, en los países de Europa se da. Y no, si todo lleva un trabajo, todo lleva una organización, todo lleva una consecución de un presupuesto, de un proyecto, una estructura de trabajo. La prioridad en este país tuvo que ser la seguridad, y está siendo la seguridad todavía, pero paralelamente se hacen cosas en salud, en educación, en las obras públicas. También se hacen avances a nivel de, ya teníamos a la ministra nuestra canciller, hablando con el secretario de Estado de Estados Unidos hace un par de días, diciendo, reconocemos que El Salvador ha avanzado y ha hecho las cosas muy bien, en poco tiempo, ¿verdad? En evidencia ha dejado a todos los anteriores buenos para nada del Frente y de Arena, ¿verdad? Porque ya reconocieron los norteamericanos que están en el poder ahorita de que sí es verdad. Y entonces lo están diciendo. Y así tenemos que este país, que si bien falta mucho, pero es que no tenemos que tener ninguna duda que con el trabajo y la conducción del presidente Bukele, este país sigue saliendo adelante. Y eso depende de los salvadoreños. Lo ha dicho el presidente Nayib Bukele: mi único jefe, igual que de todo funcionario, se llama el pueblo salvadoreño. Y ellos son los que tienen la palabra y la decisión para que esto siga así. Y como te digo, ante una oposición que no da pie con bola, yo creo que se pueden quedar haciendo sus jueguitos de politiquería barata y que vayan a sus programas y a sus canales, a sus entrevistas, sí, que se den gusto ahí. Yo no las veo, porque yo estoy concentrado en el trabajo por la seguridad de los salvadoreños desde la comisión en la cual estoy, ¿verdad? Y del medio ambiente también, que es otra en la que estoy, y de acompañar al presidente Castro en las decisiones como la del día de ayer, de inmediatamente votar por el desafuero cuando hay personas que desde internamente están queriendo hacerle daño a un proyecto porque no han sabido cómo son las cosas en esta nueva etapa de El Salvador. Sí, nos comenta que, usted está en la Comisión de Seguridad y, nos estaba comentando, queremos conocer acerca del trabajo que se está haciendo en este. Nada menos hace un par de semanas se aprobaban 2 reformas más. Leo una que tiene que ver directamente con que al momento de haber agarrado a todos estos pandilleros y estar ya encarcelados, y que una de las reformas es que ya no solo no van a salir en 40 años, sino que ni en 60, y más si se les acumula la cárcel. Los salvadoreños tienen que estar tranquilos, porque había gente que decía, y cuando salgan, pues ya no van a salir. Ahí no salen si no es una cajita, porque ya pasaron a mejor vida, ¿verdad? Porque se hicieron viejitos. Y eso es una reforma que se pasó hace un par de semanas, avalada, fue presentada la petición y estudiada en la comisión, la presentó el Gabinete de Seguridad y también el fiscal general. Y también hubo otra que tiene que ver que el fiscal nos decía, miren, tengo una cantidad de casos que atender, porque nunca en la historia se habían llevado 72,000 mareros presos, ¿ya? Entonces hay que
hacer procesos, porque a todos se les está siguiendo un proceso sí. judicial. Eso es lo que se les olvida a estas organizaciones o a estos grandes periodistas de periódicos españoles y de todas partes. Se les olvida que aquí respetamos el proceso. Quizás lo que estos pseudo periodistas, como ahí están los sobrinos de Dahuizón, ¿verdad?, en el Faro, quizás lo que ellos pretendían es que aquí se les diera persecución como en tiempos de los escuadrones de la muerte, ¿verdad?, que a quien pensara distinto se le mandaba a acribillar. No, se está ocupando la ley para que aquel que la ha infringido y que le ha hecho daño a salvadoreños se vaya, se detenga, se vaya preso y siga un juicio. Y esa reforma que también se hizo hace un par de semanas, que ya es un hecho, es porque el fiscal nos decía, tengo tantos miles de casos que si se va agrupando en tipos de delitos, en bandas delincuenciales, o llamémosle maras a las que pertenecían, se van agrupando y al agruparse pues se hace más expedito el trámite. Eso es todo. Van a tener igual acceso a su juicio, pero claro, tipos que ya llevan, mareros que ya llevan 2, 3 personas asesinadas, se les va a hacer un juicio, pero ahí están todas las pruebas. Si es que ellos se evidenciaron, si es que acordémonos de algo, si toda esta gente detenida tenía ya un prontuario, se llama, una investigación, lo que pasa es que antes los dejaban libres, pero ahí estaba el FMLN y Arena, pregúntenle cuando vengan los candidatos aquí a diputados, ¿verdad? Y a presidente no sé quién va a venir, porque no sabemos qué tienen ni nada, pero eso es cuento de ellos, pero a los candidatos a diputados, ¿por qué es que, ¿cómo se llama?, teniendo la posibilidad, nunca ejercieron la ley para que esos mareros se quedaran presos? No lo hicieron. Hay que preguntárselo a ellos cuando vengan. El hecho es que ahora sí se hace, y desde la perspectiva de la Comisión de Seguridad, en la cual estoy, se va a seguir apoyando aquello que el Gabinete de Seguridad nos presente a petición del Presidente de la República, que hay que recordar que él directamente está dirigiendo el trabajo de seguridad de nuestro país y lo está haciendo. Los hechos hablan, los datos hablan, las cifras hablan, y también hablan aquellos que ladran desde afuera, que ya hablamos en esta entrevista, que quisieran que El Salvador siguiera siendo el lugar donde, a cambio de que 2, 3 periodistuchos tengan un premio allá en Alemania o no sé dónde, ¿cómo se llama?, a puro muertos que ponían los salvadoreños. Eso se les acabó. Sí, diputado, tenemos una pregunta y nos la hace Cristóbal y pregunta, mientras persista la corrupción en cada uno de los países de Latinoamérica, los gobiernos seguirán gobernando por los políticos, algo así, sí, contaminados y sus cómplices, dice la pregunta. Porque eso es, los dos somos medio sí, ya me di cuenta, porque eso yo estoy mejor yo ya fui a revisión, porque eso es lo que les da continuidad, por eso Bukele les molesta y los pone permanentemente, y hasta ahí llega el mensaje. Pero sí, es que efectivamente esos son los hechos que hemos hablado aquí. Eso es lo que todos los ciudadanos están pudiendo ver en sus colonias, en sus comunidades, en sus barrios, que aquellos que estaban haciéndole daño a esa comunidad, a esa colonia, a ese barrio, pues ya ahorita están a disposición y hay que decirlo así, aquellos que han dañado, que han matado, que han violado, el único lugar es tras las rejas. Aquí, en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Francia, donde sea, así tiene que ser. Que Latinoamérica ha tenido un retroceso producto de esos sicarios, de esos mafiosos internacionales disfrazados de organismos que financian ellos, eso es otro cuento, pero Latinoamérica entera está dando ya también un paso y está demostrando que quiere aquello que lo saca de estar en ese estado a cuenta de que los latinoamericanos teníamos que estar siempre, y los salvadoreños, diciendo, mira, venía el otro día, cuando venía de viaje, y un señor me decía, a mí me daba vergüenza decir que era salvadoreño ahí en Estados Unidos. Se avergonzaban, claro, no podían estar en un país donde les decían, salvadoreño, entonces ahí están las maras, ahí matan. Y ahora, con qué orgullo vienen aquí, ahí nos llegan a visitar todos los hermanos, aprovecho de saludarlos, que residen desde hace unos años, 30 años, 20 años en Estados Unidos, que ahora están viniendo tranquilamente y me dicen, ahora me siento más seguro en El Salvador
que allá ¿cómo se llama? En San Francisco, en algunos de los lugares donde hay un brote excesivo de violencia por aquellas leyes permisivas de gente que, bueno, hay que preguntarles a ellos, pero que está más del lado del crimen organizado y de la delincuencia, porque ese es lo miserable de esos malos políticos, que ellos están seguros. Ellos sí tienen su seguridad, pero allá en las calles lo que le pasa a la gente, eso no es problema de esos malos políticos, ¿verdad? Que es lo que comentábamos acerca de Ecuador y de otros países en Latinoamérica. Bueno, también tenemos acá a Yolmi, dice que nos envía saludos desde Venezuela. Gracias por estar ahí en sintonía de su programa Hablando Claro. Bueno, llegamos al final de esta entrevista, diputado. Gracias por su tiempo y gracias a todas las personas que se conectaron a través de la señal de Mágico TV. También queremos saludar a nuestros patrocinadores, Clínica de Rayos X Aguilares y Ramiro Portillo, el amigo del pueblo. Diputado, unas palabras ya antes para despedir el programa. Bueno, gracias Leo por este tiempo para estar platicando contigo y con la audiencia de Mágico TV. Quiero decirles que aquí está su servidor, aquí está también un representante de los buenos diputados de la Asamblea Legislativa, de esa nueva Asamblea que está para trabajar para los salvadoreños y acompañar al presidente Bukele en aquellas decisiones que hasta ahorita nos ha demostrado que son certeras, que son claras y que yo estoy seguro que los salvadoreños eso lo quieren y lo van a seguir apoyando, en el sentido de que al apoyar a un buen presidente están apoyando a que su comunidad, su colonia, su barrio, sus familias estén bien. Ese es el trabajo por el que estamos, ese es el que dijimos y también estamos para cualquier ocasión, cualquier caso que se vea de incorrecciones, ilícitos dentro de funcionarios de Nuevas Ideas, vamos a ser los primeros en salir a actuar como hemos estado haciendo en los días recientes. Eso lo tiene que tener clara la ciudadanía, porque aquí estamos por un trabajo que beneficia a los salvadoreños y vamos a seguirlo demostrando. Bueno, así es, gracias a todas las personas y le invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales como lo es Facebook. Tenemos nuestra página acá de Mágico TV. También en YouTube queremos que se suscriban a nuestro canal. Estamos como también Mágico TV. Gracias y los esperamos el próximo jueves en otra entrevista. Buenas noches.